Hola, somos un grupo de estudiantes de la Universidad César Vallejo y en este video les brindaremos un podcast sobre la obra Lockout de nuestro poeta César Vallejo. Cursamos la experiencia curricular de Cátedra Vallejo a cargo de nuestra docente Janet Carpio Mendoza. Esta obra trata sobre el cierre de una empresa adinerada y sobre todas las situaciones que se experimentan contradictoriamente entre empresarios y obreros. Exactamente, y ahora recapitularemos un poco de la vida de César Vallejo. César Abraham Vallejo Mendoza es considerado el poeta más grande e innovador en cuanto a su lírica en el Perú. Si nos adentramos a su vida personal, fue el último hijo de María de los Santos Mendoza y Francisco de Paula. En sus escritos podemos hallar infinidad de referencias a su familia, donde resalta el amor y la devoción que sentía por ellos. Ahora bien, en cuanto a sus grados académicos, él estudió la primaria en Santiago de Chuco, su tierra, y la secundaria en Huamachuco. La travesía para continuar sus estudios comienza aquí, pues viaja a Trujillo para su bachillerato en letras y después vuelve a viajar, pero esta vez a Lima, para su doctorado en la Facultad de Letras de la Universidad San Marcos. Es importante resaltar el viaje que César Vallejo tiene hacia París en el año 1923. Es en este territorio donde conoce a la francesa Georgette Philippard y contraen matrimonio. También es aquí donde el poeta se desarrolla tanto personal como profesionalmente hasta el final de sus días. Es verdad que Vallejo en sus obras resalta el amor y la devoción por sus familiares. No obstante, también mostraba un espíritu de lucha por los derechos humanos. En Lockout nos muestra esa lucha en contra de la explotación laboral. Pero espera, ¿qué es la explotación laboral? Según la OIT, la Guía por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, Protex, describe diferentes señales que pueden ayudarnos a diferenciar entre una irregularidad laboral y una situación de explotación. Empecemos. La primera sería salario muy bajo o nulo, en algunos casos retenido total o parcialmente por el empleador. La segunda sería muchas horas de trabajo pero sin nada de descanso. La tercera sería que los trabajadores sufren amenazas, reciben multas o sanciones muy desmedidas. La cuarta sería que las condiciones prometidas no fueron para nada respetadas. Y por último, y no menos importante, que los trabajadores viven en el mismo lugar en donde trabajan y en muy malas condiciones. Ahora, si me permiten, les quería hablar un poco de Lockout. Para empezar, ¿qué es Lockout? Lockout es una obra de teatro escrita en francés en el año 1930 y fue traducida al español un año después en España por el mismo autor, que es César Vallejo. Toda la obra gira alrededor de un conflicto entre empresarios y trabajadores, por el cierre repentino de una fábrica en la que trabajan. La puesta en escena original de la obra nunca se vio como otras de César Vallejo. En esta obra, Lockout, es imposible enfocarse en un solo tema, ya que hay un innumerable de acciones en cada una de las escenas. No sé, de mi compañera voy a hablar el contexto histórico. El autor más reconocido peruano, César Vallejo, se inspiró en la obra Lockout en 1930, fue publicada en francés, que trata de la protesta obrera frente a la cierre de fábrica, que causó estallido de maltrato psicológica y física, y en crisis económica y hasta ocurrió muertes. Entre el conjunto de trabajadores que son justamente lanzados fuera a la calle, de tanta lucha y pérdida de familia, los trabajadores por fin lograron la victoria. La fábrica por el momento ya no se cerró, ni los salarios fueron bajos. No obstante, esta victoria es un paso en la revolución. La obra de César Vallejo, titulada Lockout, tiene su inicio en una fábrica metalúrgica, el cual surgió un rumor entre los obreros, una murmuración de que iban a cerrar las fábricas y varios iban a permanecer sin trabajo. Uno de los obreros habla con sus demás compañeros y les dice que todo es una farsa, ya que lo único que querían era deshacerse de los trabajadores. Ellos deciden hacer una huelga
incentivando a los demás a que luchen por sus derechos. Como trabajadores, de esta forma es en que en las calles empieza una contienda entre la política y los obreros. Suceden varias muertes y devastación después de aquel enfrentamiento. Se anuncia que la fábrica no iba a cerrar y los obreros habían triunfado y todos vuelven a sus labores rememorando lo ocurrido. Como dijo mi compañera, esta obra titulada Lockout fue desarrollada en una fábrica metalúrgica. Si bien es cierto, vamos a encontrar a varios personajes, las cuales algunas carecen de nombre propio y se les puede identificar a través de un número. Comencemos con los personajes principales. Número 1 tenemos al ministro de Trabajo. Era una persona socialista y también considerada como una de las personas que brindó su apoyo a los obreros. Número 2 tenemos al capitalista. Era un empresario muy manipulador y amenazó al ministro con el cierre de la fábrica. Número 3 tenemos a Levant. Era uno de los 3 representantes de los obreros que trabajaban en aquella fábrica. Número 4 tenemos a Duplace. Él era uno de los delegados que intentó comprar a Levant. Número 5 tenemos a Raimundo. Él era el líder de la huelga y también era una persona muy justa. Número 6 tenemos a los patrones. Ellos eran los líderes de la fábrica quienes maltrataban a los obreros. Y número 7 tenemos al resto de los obreros que eran parte del sindicato. Por último, hablemos de los personajes secundarios. Número 1 tenemos al director. Él fue el encargado de avisar sobre el cierre de la fábrica a los obreros. Número 2 tenemos a Bruno. Él era un obrero que trabajaba en la fábrica y malgastaba su dinero en un cabaret. Número 3 tenemos a Pablo. Él era otro obrero que trabajaba en la fábrica que no tenía mucho dinero para mantener a su familia con los alimentos necesarios. Número 4 tenemos a la mamá y novia de Raimundo, que fueron impedidas de ir a la huelga por el cierre de la fábrica. Número 5 tenemos a los camaradas, que ellos fueron los que se quedaron hasta el último minuto de la huelga. Y número 7 tenemos a los policías. Ellos fueron los encargados de que la multitud de huelguistas no llegaran a ocasionar problemas más grandes. Además de los personajes, también hay valores en la obra Lockout. El principal valor que se puede observar y que además va a caracterizar a Vallejo es el valor de la solidaridad, especialmente la solidaridad de clase. Con esto nos referimos a compartir lo poco que se tiene, como en comedores sociales, en cuidados colectivos, etc. También se puede observar el valor de la unión, donde los obreros unen fuerzas para poder defender sus derechos laborales básicos. Por último, se puede observar el valor de la perseverancia, pues a lo largo de toda la historia se pueden ver sucesos muy lamentables. Sin embargo, ningún obrero se rindió hasta conseguir la victoria. Estos valores no solo se ven en Lockout, sino que van a acompañar a Vallejo a lo largo de muchas obras, pues la lucha por los derechos humanos es una característica muy resaltante del poeta peruano, evidenciando la enorme compasión que sentía por los más necesitados. Continuando con lo que dijo mi compañera, el día de hoy les hablaré sobre la ideología presente en la obra Lockout. A mi parecer, la ideología que predomina en Lockout es la lucha de clases, ya que nos muestra a unos obreros en una lucha constante por defender sus derechos laborales en una balanza dispareja en la que los jefes y gobernantes se hacen millonarios a costa de sus obreros. Y estos piensan erróneamente que pueden hacer y deshacer lo que les plazca sin ponerse a pensar en el bienestar de sus trabajadores. En esta obra hay varias escenas en las que nos muestran diferentes situaciones, pero tomaré una de ejemplo, la escena 3, en la que podemos ver un poco más la ideología que el día de hoy les menciono, en la que el obrero 21 trata de defender a los jefes y gobernantes diciendo que son simples trabajadores como ellos, con la ligera diferencia en que estos pueden ser más inteligentes y que manejan un capital. A lo que el obrero 24 y 28 dan su réplica. Haciéndolo un poquito más corta, lo que tratan de decir es que sí, este capital existe, pero que estos grandes jefes y gobernantes no se los ganaron con trabajo duro o esfuerzo, sino por el trabajo duro y el esfuerzo de otros, en este caso de sus trabajadores. Y este capital pasa de herencia a quienes, familiares, hijos, que a fin de cuentas tienen todo en bandeja de plata o nacieron en cuna de oro. Y este capital es la ganancia de
los salarios ridículos que se les dan a sus trabajadores o la omisión de muchos de estos pagos a estos mismos. Como dijo mi compañera anterior, les daré un comentario acerca de la obra. Lockout es una obra que nos muestra una realidad social. La obra nos habla sobre unos trabajadores que luchan por sus derechos laborales al vernos vulnerados por los jefes en donde trabajaban. Como hoy en día existen muchos jefes que explotan a sus obreros con palabras muy graves, hasta los insultan. También se muestra la cierre de fábricas e empresas por denuncias que las personas han hecho por cómo los han estado tratando. Les agredían de una manera que daña su salud mental y también como en lo físico. Sin embargo, habían personas que soportaban los insultos, las burlas, ya que ellos no tenían de cómo vivir. Es por ello que no debemos de seguir trabajando en una empresa o ya sea cualquier otra labor. Si nos maltratan, renunciemos, no dejemos que cualquier otro individuo nos agredan, porque debemos de tener un labor en donde se nos muestre que somos personas buenas y con muchas ganas de aprender, y que los jefes sean respetuosos y que nos traten de bien. Actualmente, la informalidad es una práctica muy común en el Perú, representando aproximadamente el 70% del PEA, población económicamente activa, cifras que coinciden con el estimado de 14.2 millones de víctimas de explotación laboral forzada. Según la OIT, en el 2017, laborar en confinamiento forzado es una evidente vulneración a los derechos laborales y a la dignidad humana. Es lamentable esta situación que demuestran nuevas formas de trabajo forzoso, donde millones de personas son víctimas y el Perú es un claro ejemplo. En efecto, la explotación laboral es un gran problema en nuestro país. Son muchos los trabajadores que trabajan en condiciones de trabajo paupérrimas o exceso de horas laborales, como es el caso de las Malvinas, donde se vio a trabajadores vulnerados que lamentablemente fallecieron en condiciones aún peores, situación provocada por la negligencia de las autoridades y empleadores, la cual dejó indignada a toda la población peruana. Bueno, también es muy interesante todo lo explicado por mi compañera. Luego de todo lo escuchado en este medio, es gracias a César Vallejo que podemos entender cómo la clase trabajadora viene siendo explotada desde hace muchos años atrás, ya que retrata cómo fue su pasado. Y si bien Lockout fue una obra con el contexto de una crisis internacional de años anteriores, actualmente aún existen situaciones de abuso laboral en nuestro país y en el mundo, como el caso anteriormente expuesto. Creemos que se deben realizar acciones para poder garantizar que todos los trabajadores cuenten con que se respetarán sus derechos y no solo serán garantizados para personas de la clase social alta. Y por último, las conclusiones. La obra nos muestra muchas de las realidades que pasa hoy en día en nuestro país. Es lamentable que aún sigan ocurriendo estos hechos de explotación laboral en la actualidad. El Lockout nos muestra las injusticias por parte de los patrones hacia los trabajadores. Sin embargo, ellos no se quedan callados y deciden luchar por sus derechos laborales. César Vallejo nos quiere dar a conocer que a través del Lockout las expresiones laborales se vienen arrastrando en las épocas antiguas hasta en la actualidad. La lucha de clases entre opresores y oprimidos.